El mundo pensaba que era porque los dioses lo amaban. En verdad, era porque yo nunca dormía. Yo forjaba sus espadas en un fuego tan caliente como para quemar huesos. Yo tallaba glifos en su armadura hasta que mis dedos sangraban. Yo ataba hechizos de protección en su corona todas las noches para que ninguna flecha, ninguna maldición, ningún traidor pudiera alcanzar su corazón. Y durante 5 años, el rey Rodrigo me decía, después de la 100ª victoria, Mireia, te pondrás de pie a mi lado frente a todos. En la noche de su 100ª victoria, yo estaba de pie junto a mi yunque y escuché cómo él llamaba el nombre de otra mujer. Doña Serafina de la Vega, dijo él, fue la luz que me guió a través de la guerra. La luz. Yo era el fuego. Tomé el anillo real de mi dedo, lo puse sobre el hierro caliente y escuché cómo nuestro sello se rompía. En ese momento, cada hechizo que yo había tallado en sus armas murió. Y cuando el rey levantó su espada legendaria ante la multitud, la hoja se partió en dos. Por primera vez, el mundo vio la diferencia entre un héroe y la mujer que lo había armado. El sonido llegó a la forja antes que los gritos. Un crujido limpio, agudo, afilado, imposible. Resonó a través de las piedras del palacio, bajando por las escaleras de caracol, a través de 7 puertas selladas, y hacia el corazón de la forja eterna, donde yo estaba de pie con las manos quemadas y un anillo de bodas derritiéndose sobre el hierro. Durante 5 años, yo había conocido cada sonido que hacían las 12 espadas. Su canto cuando el filo era certero, su zumbido cuando una puerta de demonios se agitaba, su hambre baja y paciente cuando Rodrigo las llevaba a la guerra y sonreía como si la victoria siempre le hubiera pertenecido. Pero nunca había escuchado a una romperse. No hasta que yo lo permití. Las llamas de la forja se elevaron alrededor del yunque, rojas y doradas y de un blanco antiguo. El anillo sobre el hierro caliente se ablandó primero, luego se dobló hacia adentro como una cosa arrodillada. Los votos alrededor de su banda interior brillaron una vez, peleando conmigo, rogándome, buscando la magia que habían robado cada noche, mientras Rodrigo dormía bajo una corona que yo mantenía viva con mi sangre. Presioné mi martillo sobre él. El anillo gritó. También lo hizo el palacio arriba. ¿Bien? Yo había pasado demasiados años callada. El salón de celebraciones tembló. Lo sentí a través del piso. Miles de nobles, sacerdotes, generales, embajadores extranjeros y soldados se habían reunido bajo la cúpula de cristal para ver a Rodrigo Velasco regresar de su 100ª victoria. Se suponía que él levantaría a la desgarradora del alba, la más brillante de las 12 espadas legendarias, mientras los sacerdotes lo declaraban el rey elegido de los dioses. En lugar de eso, la hoja se había partido desde la punta hasta la empuñadura en su mano. Me imaginé a la multitud congelándose, a los generales mirando fijamente, a los sacerdotes susurrando, a doña Serafina de la Vega perdiendo todo el delicado color de su rostro sagrado porque la luz que ella afirmaba ser acababa de fallar en la metalurgia básica frente al imperio. Y a Rodrigo, mi esposo, el rey invencible, el hombre que me había prometido una corona una vez que fuera conveniente. Gracias por escuchar la novela del canal Perla. Él intentaría reír. Siempre se reía primero cuando el miedo lo tocaba. Un sonido brillante y real que le decía a los hombres menores que no notaran la sangre en el suelo. Luego miraría hacia la forja subterránea porque Rodrigo lo sabía. El mundo pensaba que sus espadas eran regalos divinos. Rodrigo sabía que habían salido de mis manos. La primera espada se partió sobre mí, luego la segunda. No públicamente. Todavía no. En la sala de las 12, donde sus armas dormían sobre terciopelo negro entre campañas, la espada misericordia de hierro se partió a través de la cruceta. Quebrantaestrellas desprendió su filo de plata como piel muerta. Canto de juramento se atenuó hasta que sus glifos dorados se volvieron grises. Uno por uno, el sonido atravesó el palacio. Crack, crack, crack. Cada hoja estaba atada a una puerta de demonios debajo del imperio. Cada hoja era una llave de sello. Cada hoja había sido mantenida unida por mi fuego. Mi sangre, mi silencio. El anillo finalmente colapsó en metal fundido. El sifón se rompió. Por primera vez en 5 años, mi magia no fluyó hacia arriba hacia Rodrigo Velasco. Regresó a mí. Casi me caigo. No por debilidad, sino por el peso.
El poder regresó como una marea que había pasado años encerrada detrás del nombre de otro hombre. Corrió a través de mis brazos hacia las cicatrices de mis palmas, debajo de mis uñas, a lo largo de los viejos cortes que nunca sanaron por completo porque nunca me había dado suficiente magia para arreglarlos. La forja rugió, el primer yunque, el artefacto mágico más antiguo del imperio, despertó bajo mi martillo sobre su costado. Unas palabras comenzaron a brillar a través del hollín y los siglos. Cuando la espada traiciona al fuego, el fuego puede reclamar la corona. Toqué la ley tallada con 2 dedos quemados. Finalmente, susurré. Arriba de mí, las puertas del palacio se abrieron de golpe. Unas botas irrumpieron bajando por los escalones de hierro. No me di la vuelta. Rodrigo llegó a la forja como una espada arrojada al trono. Todavía llevaba su armadura de guerra, todavía llevaba la mitad de la desgarradora del alba en su mano. Todavía hermoso, si uno tenía una definición generosa de la belleza y ningún respeto por la moral. Su cabello negro estaba húmedo por la lluvia de celebración que había sido encantada para caer como chispas plateadas sobre el ejército que regresaba. Su corona estaba ligeramente torcida en su frente. Yo lo sabía porque el hechizo de protección que había cosido en ella ya no la mantenía firme. Una fina quemadura marcaba su frente. La corona había empezado a recordar que él no era invencible. Miré. Mi nombre sonó como una acusación en su boca. Qué extraño. Alguna vez había sonado como una promesa. Levanté el martillo y golpeé el anillo de nuevo. El oro fundido se extendió por el yunque en una brillante línea agonizante. Rodrigo lo miró. Su rostro cambió. Enojo primero, luego miedo, luego enojo de nuevo. Porque los hombres como él preferían las emociones que culpaban a alguien más. ¿Qué has hecho? Dejé el martillo en su lugar. Creo que la corte lo vio. Me humillaste. No, Rodrigo. Quité las partes que yo construí. La humillación era estructural. Él se acercó a zancadas. Las llamas de la forja se inclinaron hacia mí como bestias leales. Él se detuvo. ¿Listo? No lo suficientemente listo históricamente, pero celebrábamos los pequeños progresos. Restaurarás los hechizos de inmediato. Miré la espada rota en su mano. Pídeselo a doña Serafina. Ella fue la luz que te guió a través de la guerra. Su mandíbula se apretó. Ese discurso fue política. Entonces mi sangre fue solo tu póliza. Él se encogió. Una cosa diminuta. Yo la atesoré. Mireya, no seas infantil. Me reí suavemente. Yo no había dormido durante 3 días antes de su campaña final porque la 12ª puerta había estado arañando debajo de la Sierra Madre del Sur. Yo había tallado glifos en su armadura hasta que mis uñas se partieron. Yo había cosido sellos contra demonios en el interior de su capa mientras él practicaba el discurso donde finalmente me nombraría. Mi nombre no apareció. El de Serafina sí. Infantil, repetí. Durante 5 años. Forjé tus victorias en una habitación que el imperio olvidó que existía. Sellé puertas de demonios mientras los sacerdotes elogiaban tu valor. Até protecciones a la corona mientras los generales te llamaban intocable. Dormí sobre piedra mientras tú te parabas bajo estandartes y les decías que los dioses te amaban. Necesitaban un rey. Tenían uno. Él me necesitaba. Sus ojos se afilaron. Eres mi esposa, esposa oculta, Mireya, esposa de la forja, esposa del sótano, esposa útil, la mujer que visitabas cuando tu espada se partía, tu armadura gritaba o tu corona recordaba a los demonios que esperaban debajo del trono. Él dio un paso hacia mí de nuevo. Esta vez las llamas se elevaron más. Yo sonreí. Cuidado. La habitación tiene opiniones ahora. Esta forja pertenece a la corona. No, esta forja toleró a la corona porque yo lo hice. Detrás de Rodrigo, descendieron más pasos. Guardias, sacerdotes, cortesanos, y luego doña Serafina de la Vega entró a la forja eterna por primera vez. Vestía de blanco, por supuesto. Las mujeres como Serafina nunca confiaban en el color. El blanco hacía que las mentiras se vieran ceremoniales.
Su cabello rubio caía en suaves ondas sobre un vestido bordado con destellos de sol. Alrededor de su cuello colgaba el cristal del templo que los sacerdotes le habían dado después de la última victoria, cuando ella aceptó el crédito por un himno de protección que no había cantado y una llama protectora que no podía encender. Ella se detuvo en el umbral, con una mano en la garganta. Mireia, dijo ella gentilmente. Esa voz lo suficientemente suave como para ocultar los colmillos. Sé que estás herida. Miré a los sacerdotes detrás de ella. ¡Qué maravilla! El templo envió compasión o trajiste testigos en caso de que yo me rehúse a arrodillarme. La sonrisa de Serafina tembló. Perfectamente herida. Todos tienen un papel. Los reyes pelean. Los santos rezan. Y algunas personas sirven en silencio. Hay honor en eso. Qué conveniente que tu papel venga con aplausos y el mío venga con quemaduras. Los guardias se movieron inquietos. Los ojos de Serafina revolotearon hacia mis manos, llenas de cicatrices, oscurecidas, agrietadas por años de metal, fuego de glifos, trabajo de sangre y silencio. Ella las había visto antes, una vez cuando vino a la armería superior y me encontró reparando la coraza de Rodrigo después de la campaña en Jalisco. Ella había sonreído entonces, también. Debes ser muy devota a tu trabajo, había dicho. Yo no había respondido nada. En ese entonces, yo todavía creía que Rodrigo la haría inclinarse ante mí cuando saliera a la luz la verdad. Qué gracioso, la esperanza no hizo ningún sonido cuando murió. Simplemente dejó de pedir espacio. Serafina se acercó a la forja. Yo puedo calmar el fuego. Rodrigo se volteó. Serafina, no lo hagas. Pero ella tenía un público ahora, y las santas falsas no podían resistirse a un escenario. Ella levantó ambas manos hacia las llamas. Por la luz que guió a nuestro rey, quédense quietas. La forja se quedó en silencio. Por un latido, ninguna llama se movió. La sonrisa de Serafina comenzó a asomarse. Luego, el fuego se volvió negro. El yunque golpeó el mármol debajo de sus pies sin que nadie lo tocara. Una grieta corrió desde la boca de la forja hasta el dobladillo de su vestido blanco. Serafina retrocedió tropezando con un grito. El cristal del templo en su garganta se oscureció de dorado a gris ceniza. Los sacerdotes ahogaron un grito. La vi aferrarse a él. La forja solo reconoce a la sangre ceniceros, dije. Puedes quedarte con los aplausos. No arden lo suficientemente fuerte. Los ojos de Rodrigo se clavaron en mí. ¿Suficiente? No, dije yo, ese fue el problema. Yo seguía diciendo, suficiente, en privado. Tú seguías escuchando, más tarde, punto. Él levantó la mano hacia los guardias. Enciérrenla en la forja hasta que las espadas sean restauradas. El capitán más cercano dudó. La voz de Rodrigo se volvió fría. Esa fue una orden. Los guardias se movieron. Pobres hombres. Pésimo momento. Las paredes despertaron. Cadenas de serpientes de hierro se deslizaron desde los pilares, brillando en rojo en las uniones. Se movieron más rápido que cualquier mano humana, envolviéndose alrededor de muñecas, tobillos, armas, gargantas, inmovilizando a cada guardia contra la piedra sin derramar una sola gota de sangre. Yo las había hecho hace años. Rodrigo había pensado que protegían la forja de los invasores. Lo hacían. Él había malinterpretado quién contaba como invasor. Una cadena se enroscó cortésmente alrededor de la muñeca de Rodrigo y se apretó lo suficiente como para obligarlo a soltar la espada rota. Él se le quedó mirando. Esto es incómodo para ti, dije. Me encerraste dentro de la única habitación en el palacio a la que le agrado. Serafina susurró, estás poniendo en peligro al imperio. Me volví hacia ella. No, doña de la Vega. Estoy terminando con un robo. El peligro estaba aquí mucho antes de que yo dejara de pagar por él. Como si el imperio quisiera responder, el suelo tembló. Muy por debajo de nosotros, una de las 12 puertas de demonios se agitó. Las llamas de la forja se inclinaron hacia el piso. Un sonido bajo se elevó desde debajo del palacio. No un rugido, un rasguño. Rodrigo lo escuchó y palideció.
Él también conocía ese sonido. Lo había escuchado después de la 9ª campaña, cuando la puerta del oriente de Yucatán se debilitó y yo me abrí la palma de la mano sobre la espada llamada guardiana del duelo hasta que los glifos bebieron lo suficiente de mí para dormir de nuevo. Él me había besado la frente esa noche. Pronto, había susurrado. Después de la siguiente campaña, el pronto había sido una correa hecha de seda. Rompí la cadena alrededor de su muñeca con un chasquido de mis dedos. No porque mereciera la libertad, sino porque lo quería arriba cuando el imperio se enterara de por qué el suelo había comenzado a susurrar. Vete, dije. Rodrigo me miró como si no me conociera. Nunca lo había hecho. El consejo se enterará de esto, dijo él. Sí, esa era la idea. El consejo de emergencia se reunió antes de la medianoche. El salón de celebraciones se convirtió en una corte de pánico. Rodrigo se sentó en el trono con la mitad rota de la desgarradora del alba colocada sobre sus rodillas. Él se había cambiado los guantes, pero no el miedo. Serafina estaba de pie a su derecha bajo los estandartes del templo, pálida y furiosa bajo una capa de dolor sagrado. Los sacerdotes murmuraban detrás de ella. Los generales llenaban la planta baja. Los nobles se apretujaban en las galerías. Los comandantes fronterizos llegaron, todavía cubiertos con el polvo del viaje. Todos querían una explicación. Por una vez, yo tenía la intención de darla. Entré con los libros de contabilidad de la forja bajo un brazo y el martillo del primer yunque en mi mano. La habitación se silenció como si yo hubiera entrado cargando una cabeza cortada. Rodrigo se puso de pie. Mireya Ceniceros ha actuado por celos y rabia. Varios nobles miraron a Serafina. Ella bajó los ojos. Una imagen practicada, bonita, venenosa. Rodrigo continuó. Ella ha puesto en peligro los sellos imperiales y ha dañado armas sagradas porque resentía el reconocimiento otorgado a doña Serafina. Yo sonreí. No muy ampliamente. Solo lo suficiente. Rodrigo odiaba eso. Serafina habló suavemente. Miré. Nadie niega que trabajaste duro en la forja, pero hay fuerzas más allá de la artesanía. La luz divina, la oración, la fe. El pueblo necesitaba esperanza. El pueblo necesitaba puertas de demonios selladas. La esperanza era decorativa. Unos jadeos de asombro se movieron por el salón. Coloque los libros de contabilidad sobre la larga mesa del consejo. El tío de Rodrigo, don Carlos, frunció el ceño. ¿Qué son estos registros? La boca de Serafina se apretó. Los registros pueden ser falsificados. Miré su vestido blanco. Sí, pero aparentemente no por ti. Unos cuantos generales tosieron en sus puños. Abrí el primer libro de contabilidad. Desgarradora del alba, forjada en el tercer invierno del reinado de Rodrigo. Núcleo de metal tomado de la caída de la estrella de Oriente. Glifos de sangre tallados por Mireya Ceniceros. Sello de la puerta unido a la primera puerta debajo de la barranca del cobre. Abrí otro. Misericordia de hierro, vinculada después de la rebelión en Jalisco. Protección de armadura ligada a la coraza de Rodrigo. Sello de la puerta de demonios unido a la segunda puerta debajo del puerto de Veracruz. Otro. Quebrantaestrellas. Estabilizador de los sellos de la corona. Tercera puerta. Mi firma. Mi sangre. Uno por uno, expuse la verdad que había mantenido al imperio en pie. Mientras Rodrigo sonreía para las estatuas, yo tenía los registros de glifos, contratos de sangre, núcleos de espadas, sellos de armaduras, hojas de encuadernación de las protecciones de la corona, cada victoria, cada arma. Cada noche él regresaba de la guerra intacto porque yo había cosido protección entre su piel y la muerte. Un general se levantó lentamente. Su Majestad, ¿es esto cierto? El rostro de Rodrigo se endureció. Ella exagera su papel. Saqué su propia capa de batalla del morral y la tiré sobre la mesa. El interior estaba forrado con glifos tan pequeños que la corte tuvo que inclinarse hacia adelante. Quítatelos entonces. Silencio. Miré al general. Cualquier espada apuntada a su columna vertebral en la batalla de los llanos de Apan se desvió gracias a esa capa.
Cualquier maldición arrojada a su corazón durante el asedio de Zacatecas murió en el forro interior. Sus victorias no eran falsas. Pero no eran solo suyas. La mano de Rodrigo se apretó en el brazo del trono. Los dioses me favorecieron. Los dioses no te eligieron, Rodrigo. Te armé lo suficientemente bien como para que parecieras el elegido. El salón estalló. Los sacerdotes gritaban. Los generales discutían. Los nobles exigían pruebas de las puertas de demonios. El suelo respondió antes de que yo pudiera hacerlo. Una niebla negra se filtró por las grietas entre las baldosas del trono. Luego, las viejas estatuas a lo largo de las paredes comenzaron a sangrar hierro fundido por sus ojos de piedra. La habitación se quedó quieta. En los grandes espejos detrás del trono, sombras con cuernos se movían donde no había cuerpos. Un soldado cerca del arco occidental gritó cuando algo rasguñó desde debajo del mármol. Rodrigo se levantó demasiado rápido. Su corona lo quemó. Se la arrancó de la cabeza y la corte vio el anillo rojo en su frente donde mis palabras ya no suavizaban la vieja deuda marcada a fuego en la sangre de los Velasco. Serafina dio un paso atrás. Un sacerdote susurró, demonios. Recogí el martillo. Sí, los cobradores de deudas. La voz de don Carlos temblaba. Explícate. Así que lo hice. No todo a la vez. Una verdad tan grande necesitaba ritmo o la gente la confundiría con un mito. Antes de que el Imperio Eterno se llamara Eterno, la Casa Velasco era solo una casa de espadas con ambición y enemigos en cada frontera. Hicieron un trato debajo del primer campo de batalla. Poder demoníaco a cambio de un trono. Victoria por deuda. 12 señores demonios abrieron 12 puertas y le dieron al primer rey Velasco la fuerza suficiente para tomar un imperio. La cámara escuchó. Incluso Rodrigo, especialmente Rodrigo. Pero el poder comprado a los demonios no termina después de la guerra. Madure. Siente hambre. La casa Ceniceros era el linaje del fuego de la forja que descubrió cómo atar a los muertos al metal. La espada y el fuego fundaron el imperio juntos. Los Velasco sostenían la corona. Los Ceniceros sostenían las puertas. Caminé hacia el centro del salón. Las 12 espadas legendarias no son regalos de los dioses. Son llaves de sello. Cada una mantiene cerrada una puerta de demonios debajo del imperio. La voz de Rodrigo se abrió paso. No puedes probar una ley antigua. Me volví hacia el trono. No. Deberíamos preguntarle al suelo. Golpeé el martillo una vez contra el mármol. El salón del trono se partió en una línea limpia desde el estrado hasta la puerta. No lo suficiente como para lastimar a nadie, pero sí lo suficiente como para revelar la piedra negra debajo del palacio. El primer yunque se elevó, no físicamente. Su recuerdo apareció en fuego y hierro a través del piso del salón, proyectando la cámara más antigua debajo del imperio, donde la primera espada y el primer fuego habían jurado la ley imperial. 2 linajes, una corona, un yunque, una espada. Unas palabras ardieron en el aire sobre nosotros. Cuando la espada traiciona al fuego, el fuego puede reclamar la corona. La corte miraba fijamente. Serafina se aferró a su cristal del templo. El rostro de Rodrigo se vació. Lo miré. Borraste a la casa Ceniceros de la historia pública. Mantuviste la forja debajo del palacio. Prometiste nombrarme después de la siguiente campaña, del siguiente consejo, de la siguiente victoria. Ataste mi fuego a través del voto oculto de la forja y sacaste energía de él cada noche. Levanté mi mano desnuda. El anillo que faltaba había dejado una línea pálida alrededor de mi dedo. Esta noche, le diste el crédito a otra mujer por una guerra que mi sangre selló. Traicionaste públicamente al fuego ante sacerdotes, nobles, soldados y cortes extranjeras. Por la ley imperial original, tengo el derecho legal, mágico y ancestral de retarte por el trono. Rodrigo se rió. Sonó terrible. ¿Retarme a mí? Eres una mujer de la forja con ceniza en las manos. Miré mis cicatrices. Sí. Luego miré su espada rota. Y tú eres un rey sosteniendo la mitad de una leyenda.
Serafina dio un paso adelante, la desesperación finalmente asomándose a través de la santa. Esta es magia prohibida. Mireia ha manipulado glifos antiguos para castigar al rey. Ella está amargada. Estuvo escondida porque el pueblo nunca aceptaría a una mujer de la forja como reina. Me volví hacia ella. Cuidado. Tu honestidad se está notando. Ella levantó la barbilla. El templo conoce mi corazón. Entonces deja que la llama del templo lo juzgue. Su rostro cambió. Solo por un momento, pero la habitación entera lo vio. La llama del templo estaba en una vasija dorada junto a los sacerdotes, se usaba para coronaciones, bendiciones de guerra y todas las ceremonias donde el poder prefería una iluminación bonita. Se suponía que la llama brillaría de color blanco ante la verdadera santidad. Serafina se había parado junto a ella muchas veces. Nunca sola, siempre con sacerdotes cantando, incienso quemándose, y los hechizos de protección prestados a Rodrigo zumbando alrededor del salón. Esta noche, mis hechizos de protección se habían ido. Hice un gesto hacia la vasija. De un paso al frente, Doña de la Vega. Muéstrenos la luz que lo guió. Serafina sonrió con los labios apretados. Con gusto. Ella caminó hacia la llama. La corte miró. Rodrigo miró. Yo miré. Colocó ambas manos sobre la vasija. Fuego sagrado, susurró. Revela la verdad. La llama se volvió gris humo. Luego negra. La vasija se resquebrajó. Unas imágenes se elevaron del humo. La cámara privada de Serafina y Rodrigo. Serafina diciendo, el pueblo nunca aceptaría a una mujer de la forja como reina. Manténla abajo hasta que el imperio se olvide de preguntar quién hizo las espadas. Otra imagen. Serafina practicando frente a un espejo. Yo fui la luz que lo guió a través de la guerra. De nuevo, Serafina con dos sacerdotes. Llámenme la luz sagrada de la campaña. El pueblo necesita algo puro a su lado, no una mujer manchada a la que nadie ha visto. De nuevo, la mano de Serafina en el brazo de Rodrigo. Ella puede forjar y aún permanecer oculta. Puedes recompensarla en privado. Las coronas son asuntos públicos. La llama murió. El sacerdote se apartó de ella. La sagrada reputación de Serafina colapsó tan silenciosamente que incluso su respiración sonaba demasiado fuerte. Caminé lo suficientemente cerca para que solo las primeras filas escucharan con claridad. No necesito derribarte, Serafina. Construyes tu trono sobre humo. El suelo hará el resto. Ella miró a Rodrigo. Él no la defendió. Qué predecible. Qué poético. Los falsos santos y los falsos reyes siempre eran leales hasta que la evidencia se volvía inconveniente. Rodrigo se puso de pie. Había entrado suficiente miedo en él como para que la arrogancia se hubiera convertido en su armadura. Incluso si cada palabra es cierta, la sangre Velasco gobierna, no una Ceniceros, no las esposas ocultas, no las sirvientas de la forja, el imperio nunca se arrodillará ante una mujer que pasó 5 años debajo de las escaleras. Yo esperaba eso, los hombres como Rodrigo no se rendían ante la verdad. Hacían que la verdad los arrastrara por la garganta. Coloqué mi mano quemada sobre el recuerdo del primer yunque. Muéstraselos. El salón del trono se desvaneció en fuego. No fuego real. Un recuerdo. La corte me vio 5 años más joven, de pie ante el primer yunque junto a Rodrigo. Aún sin corona en su cabeza. Sin leyenda adherida a su nombre. Solo un hombre con un poder inestable y un reino temblando bajo la guerra. Él sostenía mi mano. Mireia Ceniceros. El Rodrigo del recuerdo dijo, ato mi espada a tu fuego. Cuando el trono sea estable, te pondrás de pie a mi lado frente a todos. Esposa, reina, igual. Mi yo más joven le creyó. Quise meterme en el recuerdo y sacudirla, pero ella había necesitado aprender quemándose. Las imágenes cambiaron. Yo forjando la desgarradora del alba, con los brazos temblando por el agotamiento. Yo tallando glifos durante toda la noche mientras Rodrigo dormía en la cámara de arriba. Yo colapsando junto a la tercera puerta después de sellarla con ambas manos sangrando.
Rodrigo levantando una espada ante un ejército y recibiendo adoración por mi trabajo. Rodrigo diciendo, después de la siguiente campaña. Rodrigo diciendo, después del Consejo de Invierno. Rodrigo diciendo, después de la 100ª victoria. Serafina entrando en su lado del palacio. Rodrigo escondiendo el anillo debajo de su guante cuando los cortesanos se acercaban. Rodrigo llevándose el crédito. Serafina aceptando los halagos. Rodrigo ordenando a los guardias que me encerraran dentro de la forja. Recuerdo tras recuerdo tras recuerdo. El imperio entero lo vio. La corte no gritó esta vez. Observó a la mentira perder su piel. Cuando el fuego se desvaneció, Rodrigo todavía estaba de pie frente al trono, pero se veía más pequeño. No físicamente, sino peor, históricamente. La primera puerta de demonios se abrió debajo de él. El sonido no fue fuerte. Fue íntimo. Una costura de oscuridad partió el mármol en la base del trono. Aire frío fluyó hacia arriba, arrastrando el olor a hierro viejo, tierra de tumba y contratos escritos con sangre. Las sombras con cuernos y los espejos giraron sus cabezas. Una voz se elevó desde abajo. Velasco. Cada antorcha en el salón se volvió negra. Rodrigo se aferró al trono. No. La puerta de demonios se ensanchó. Unas formas se movieron en su interior. No cuerpos, no por completo. Manos hechas de sombra y hierro negro. Ojos como carbones de horno, coronas hechas de promesas rotas. La voz volvió a sonar. Velasco deudor. Rodrigo me miró. Ahí estaba, el instinto final. Ni amor, ni disculpa, sino expectativa. Durante 5 años, cuando la puerta se agitaba, yo la sellaba. Cuando su armadura se partía, yo la reparaba. Cuando su corona ardía, yo la enfriaba. Cuando todas las deudas lo alcanzaban, yo pagaba los intereses con sangre y lo llamaba deber. Incluso ahora, después de exponerme, de borrarme, de usarme, de traicionarme, él esperaba que yo lo salvara porque siempre lo había hecho. Mireia, dijo él. Yo no me moví. Las 12 espadas rotas se elevaron desde el suelo a su alrededor. Desgarradora del alba, misericordia de hierro, quebrantaestrellas, canto de juramento, guardiana del duelo, santa de las brasas, juicio de espinas, valor nocturno, corona de plata, salmo de sangre, selladora de puertas, última misericordia. Sus pedazos rotos flotaban en un círculo, temblando mientras la deuda demoníaca las llamaba a casa. Rodrigo intentó alcanzar la desgarradora del alba. La empuñadura se volvió negra. Las espadas se derritieron para formar cadenas. Se envolvieron alrededor de sus muñecas, sus brazos, su pecho, su garganta. Su armadura, la armadura que yo había encantado para protegerlo de cada hoja y maldición, se cerró alrededor de él como una prisión. Recordando quién la había hecho, la corona en el suelo rodó hacia él. Él la pateó lejos. Saltó por el aire y golpeó su frente, quemando una marca de demonio donde alguna vez había descansado mi protección. Gritó. No solo por el dolor, sino porque todos lo escucharon. El rey invencible finalmente tocado por algo. Yo me rehusé a detenerlo. La voz del demonio habló a través de cada grieta en el salón. La casa Velasco compró el trono. Una Ceniceros pagó los intereses. El fuego se retiró. La deuda permanece. Rodrigo peleó contra las cadenas. Yo soy el rey. La puerta respondió con carcajadas. Di un paso adelante. Rodrigo me miró con ojos salvajes. Te haré reina. No dije nada. Te nombraré frente a todos. La corte nos observaba. 5 años de espera colapsaron en esa única y patética oferta. Él le había dado a Serafina mi guerra. Ahora intentaba darme mi propio nombre como si fuera un regalo. No, Rodrigo, yo no te maldije. Simplemente dejé de protegerte de la maldición que heredaste. Su rostro se quebró. Mireia, te amaba. Las cadenas lo arrastraron hacia la puerta. Se estiró para alcanzarme. Recordé sus manos sobre las mías frente al primer yunque. Recordé haberle creído.
Recordé cada noche en la que elegía el imperio por encima de mí misma porque pensaba que el amor podía sobrevivir en habitaciones ocultas. Lo miré y no sentí nada lo suficientemente suave como para salvarlo. Tú amabas pararte en mi fuego. Nunca amaste a la mujer que ardía. La puerta se abrió más. Rodrigo Velasco, el rey invencible, ganador de 100 guerras, dueño de 12 espadas legendarias, el amado fraude de los dioses, fue arrastrado hacia la oscuridad por la deuda que su casa había alimentado durante siglos y que yo había pagado durante 5 años. Él no murió como un héroe. No cayó con dignidad. Desapareció, gritando mi nombre, y por una vez, mi nombre no le respondió. La puerta intentó ensancharse detrás de él. Los demonios no eran sentimentales. Habían cobrado al deudor, pero todavía disfrutaban de las oportunidades. Garras negras presionaron contra los bordes del mundo. El trono se resquebrajó. Los nobles retrocedieron tropezando. Serafina cayó de rodillas, abandonada por cada sacerdote que alguna vez la había llamado sagrada. Me aparté del último eco de Rodrigo y enfrenté a la puerta. Mi poder se elevó, no canalizado a escondidas, no oculto, mío. Clavé el martillo del primer yunque contra el suelo. Soy Mireia Ceniceros, la última del linaje del fuego de la forja, guardiana de la forja eterna, esposa traicionada bajo el voto de la forja, el fuego agraviado por la espada, la reclamante bajo la primera ley. El salón se llenó con fuego imperial, no con la gloria prestada de Rodrigo, no con la luz del templo, sino con la mía, por ceniza, hierro, sangre y deuda de la corona. Sello esta puerta en mi nombre. Las garras demoníacas retrocedieron. Las 12 cadenas de espadas rotas se derritieron alrededor de la puerta. Ya no eran las armas de Rodrigo. Ya no eran las leyendas de los Velasco. Se convirtieron en candados. Uno para cada puerta, uno para cada mentira. La sombra gritó. Me corté la palma de la mano con el borde del martillo y dejé que mi sangre cayera. El suelo resplandeció de blanco. Las puertas se cerraron de golpe. A lo largo y ancho de todo el imperio, las otras 11 puertas se doblegaron. Las sentí como 12 corazones oscuros debajo de la tierra. Furiosos y contenidos, esperando. No a Rodrigo, a mí. Cuando el silencio regresó, cada persona en el salón del trono estaba arrodillada. No todos por lealtad, algunos por miedo. Eso era aceptable. El miedo tenía mejor postura que la falsa devoción. Don Carlos, el tío de Rodrigo, levantó la cabeza. Señorita Ceniceros. No. Tragó saliva. Reina Mireia. No. La corte esperó. Caminé hacia el trono roto. El asiento de los Velasco se había partido por la mitad cuando la puerta se abrió. Venas de hierro negro corrían a través de la piedra blanca. El lugar donde Rodrigo se había sentado parecía ahora menos un trono y más como una disculpa que nadie había escrito. Coloqué mi mano quemada sobre el reposabrazos. No seré reina consorte. No seré regente. No seré la guardiana temporal de un trono construido sobre los huesos borrados de mi familia. El primer yunque se elevó por completo desde el suelo. Ahora no era un recuerdo, sino metal y llama. Se irguió ante mí en el salón del trono, más antiguo que los Velasco, más antiguo que el templo, más antiguo que cada mentira pulida y convertida en ley. Las 12 espadas rotas fluyeron hacia él. Se derritieron, no para formar hojas, sino para formar una corona. Hierro negro, fuego plateado, glifos vivos. Una corona hecha de los restos de las falsas leyendas de Rodrigo. Se posó sobre el yunque. Esperando, me volví hacia la corte. Reclamo el título antiguo. Emperatriz de la forja eterna. Emperatriz eterna de la ceniza y el hierro. La espada ha caído. El fuego permanece. El yunque respondió. Cuando la espada traiciona al fuego, el fuego puede reclamar la corona. La corona se levantó. Ningún sacerdote la cargó. Ningún noble la aprobó. Ningún hombre la colocó sobre mi cabeza. La forja lo hizo. Descendió pesada y ardiente, encajando sobre mi cabello como el destino. Finalmente aprendiendo el nombre correcto. El imperio no cayó cuando dejé de servirle a él.
Finalmente aprendió quién lo había estado sosteniendo. Mi coronación no sucedió en el templo. Me rehusé. El templo le había dado a Serafina un escenario y había llamado santidad a la ignorancia. Podía asistir si se comportaba, pero no me coronaría a mí. Mi coronación sucedió 3 días después en la Forja Eterna. Las puertas que me habían ocultado durante 5 años fueron arrancadas de sus bisagras y montadas sobre la plaza del palacio como testigos. Las escaleras subterráneas fueron ensanchadas. La forja fue abierta al público por primera vez desde que la Casa Velasco comenzó a mentir profesionalmente. Los soldados llegaron primero, luego las viudas, luego los armeros, luego los curanderos, luego los archivistas que cargaban registros donde los nombres de los ceniceros habían sido rayados y reemplazados con frases como bendición real o artesanía divina. Obligué a los nobles a bajar caminando. Cada señor enjollado y cada dama cubierta de seda que había elogiado la invencibilidad de Rodrigo tuvo que descender hacia el calor, el hollín, el hierro y la verdad. Varios se desmayaron. Lo consideré educativo. Trajeron a Serafina ante la forja vestida de un gris liso. Sin joyas, sin cristal del templo, sin vestido blanco. Su cabello, que alguna vez estuvo arreglado como en una pintura sagrada, colgaba suelto alrededor de un rostro que todavía era lo suficientemente bonito como para resentirlo. El templo le había quitado su título. Los sacerdotes que la habían llamado Luz ahora evitaban mirarla a los ojos. Su familia le retiró la protección en el momento en que el recuerdo de humo se esparció por todo el imperio. Sus seguidores alegaron confusión. Sus admiradores descubrieron un repentino silencio. Ella me miró con odio disfrazado de tristeza. Te llevaste todo. No, dije, tú tomaste el crédito por lo que no podías cargar. Yo solo quité la iluminación. Ella tembló. Nunca toqué las espadas. No, tocaste la verdad e intentaste doblegarla alrededor de ti misma. Ella miró hacia la multitud. Nadie dio un paso adelante. Ni Rodrigo. Ni los sacerdotes, ni los nobles, ni el templo. Qué silenciosos se volvían los aplausos cuando tenían que elegir un bando sin poder. Me incliné cerca de ella. Querías ser la reina santa. Ahora puede ser una lección. Su castigo final no fue lo suficientemente dramático para su gusto. Eso lo hizo perfecto. Fue despojada de su título, eliminada de los registros del templo, expulsada de la corte y enviada a vivir bajo deshonra pública en el convento de las cenizas más allá del camino del sur hacia Oaxaca. No una prisión. Peor aún para una mujer que vivía del público. Un lugar silencioso donde nadie elogiaba sus lágrimas, nadie bordaba sus mentiras, y cada visitante la conocía como la luz falsa que reclamó el fuego de una mujer de la forja. No la volví a visitar. No era lo suficientemente importante como para destruirla 2 veces. Los restos de Rodrigo nunca regresaron. Los demonios se habían llevado al deudor. La deuda no pasó a mí porque yo nunca había tomado prestado su poder. La había sellado, había pagado los intereses de ella, había sangrado para contener lo que los reyes Velasco habían comprado y pretendían que era favor divino. Esa distinción se convirtió en la primera ley de mi reinado. Ningún gobernante podrá ocultar una deuda con los demonios. Ninguna protección mágica podrá ser atribuida a dioses, santos, reyes o estandartes si fue construida por manos humanas. Ningún mago de la forja podrá hacerse invisible. Ningún curandero, creador de sellos, armero, escriba, ingeniero, espía, mensajero, cocinero, explorador o cirujano de campo de batalla podrá ser borrado de los registros de victoria para que un hombre coronado se vea más limpio en el bronce. El antiguo consejo se resistió. Lo reemplacé silenciosamente al principio, luego no tan silenciosamente en absoluto. Los magos de la forja fueron reconocidos oficialmente, aunque quedaban pocos. Envié escribas por todo el imperio para encontrar a los niños con fuego de ceniza en sus venas antes de que las familias asustadas pudieran esconderlos. Reabrí los archivos ceniceros y restauré cada nombre robado. Coloqué las 12 puertas de demonios bajo la autoridad directa de los ceniceros. Exigí libros de registro de protecciones para cada ejército. Los soldados aprendieron quién hacía su armadura. Las hojas de las espadas fueron marcadas no solo con los símbolos de las casas, sino con los nombres de las personas que las forjaron, protegieron, repararon y sangraron sobre ellas.
El templo perdió el control político después del fraude de Serafina. Los sacerdotes podían rezar. No podían certificar la magia de guerra. Ellos no entendían. Los generales se quejaban de que nombrar a cada trabajador oculto ralentizaba las ceremonias. Les dije que a los hombres muertos no les importaban los discursos cortos. Dejaron de quejarse donde yo pudiera escucharlos. Las mujeres de la forja, de los archivos, de las salas de guerra, de los salones de curación, de las bóvedas de suministros y de las torres de mensajeros recibieron títulos, tierras, salarios y asientos en la corte. No como caridad, sino como pago atrasado. El imperio dejó de llamar lealtad al trabajo invisible. Lo llamó robo. 3 años más tarde, me senté en el trono imperial bajo una corona de hierro negro y fuego vivo. No en el trono de Rodrigo. Ese había sido roto, derretido y vertido en los candados de las puertas. El mío estaba en la forja abierta en el corazón del palacio, donde cada embajador, noble, comandante, sacerdote y peticionario tenía que sentir el calor en su piel antes de hablar sobre el poder. Los niños aprendieron que la casa Velasco había fundado el imperio con la espada y la casa Ceniceros lo había fundado con el fuego. Aprendieron que uno sin el otro se convertía en tiranía. Aprendieron que cuando la espada traicionaba al fuego, el fuego reclamaba la corona. Las 12 puertas de demonios permanecieron selladas en mi nombre. A veces, por la noche, susurraban. Las deudas siempre odiaban que se les negaran los intereses. Yo bajaba hasta el primer yunque con mi martillo en la mano y las dejaba escuchar mi respiración. Siempre se callaban. Mis manos nunca sanaron hasta quedar suaves. Yo no quería que lo hicieran. Las cicatrices se quedaron en mis palmas, mis dedos, mis muñecas. Los nobles las veían cada vez que yo levantaba un decreto. Los soldados las veían cuando yo bendecía una armadura nueva. Los niños las veían cuando les enseñaba que el fuego no solo destruía. Revelaba que metal era honesto. Una vez, una niña pequeña de la forja de Jalisco me preguntó si las quemaduras dolían. Miré mis manos. Sí. Se veía asustada. Sonreí. El dolor no siempre es una advertencia para detenerse. A veces es la prueba de que tocaste algo que necesitaba ser cambiado. Ella pensó en eso muy seriamente. Luego me preguntó si podía sostener mi martillo. Le dije que todavía no. La ambición necesitaba músculos. El imperio recordó a Rodrigo como una advertencia. No como un héroe. No como un rey trágico. No como un hombre engañado por el amor. Un deudor. Un ladrón de fuego. Una espada que olvidó a quien la había forjado. Las canciones también cambiaron. Eso me complació más de lo que admití. Alguna vez los bardos habían cantado sobre las 12 espadas legendarias de Rodrigo. Ahora cantaban sobre la noche en que las 12 se partieron porque la mujer debajo del palacio se quitó el anillo. Cantaban sobre la falsa santa cuya luz se volvió gris humo. Cantaban sobre los demonios llevándose al rey que pensó que el amor significaba estar protegido de la deuda que había heredado. Pero mi canción favorita era la más simple. Los niños la cantaban mientras jugaban con martillos de madera en la plaza. El rey tenía espadas. El fuego tenía nombres. El fuego recordó. El fuego llegó. Lo escuché desde el balcón de la forja una mañana y me reí por primera vez sin amargura. Rodrigo había pasado 5 años haciéndome invisible. Al final, me convirtió en leyenda. No porque me amara, sino porque subestimó lo que pasaría cuando la mujer que mantenía unido al imperio finalmente abriera su mano. El trono nunca le perteneció al hombre que sostenía una espada. Le pertenecía a la mujer que podía decidir si la espada tenía poder en lo absoluto. Rodrigo tenía 12 espadas legendarias y las perdió cada una de ellas. Yo tenía un martillo, un yunque y las manos llenas de cicatrices. Al final, el imperio eligió la cosa que podía sobrevivir al fuego. Si tú fueras Mireia, ¿qué castigo fue el más merecido? Rodrigo perdiendo sus espadas, Rodrigo perdiendo el trono, o los demonios finalmente cobrando la deuda por la que ella había pagado.